Bendiciones, amados hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a en este día hacer la grabación de lo que sería la lección número 3 de este módulo 207 llamado El Ministerio de la Iglesia. Y vamos a hacer esta lección del día de hoy para poder avanzar en el conocimiento de la palabra, pero también para poder avanzar en esta lección, en este módulo y que podamos comprender mejor lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Entonces voy a compartir aquí pantalla un momento. Voy a regalar un segundo mientras que se comparte aquí la pantalla. Excelente. Entonces, la lección del día de hoy, lección número 3, tiene como título La Iglesia de Cristo en Acción. Y aquí ya vamos a entrar un poquito en lo que sería la historia de la Iglesia. Y pues es importante que usted pueda leer a profundidad la guía porque como les dije, esto simplemente es una síntesis de la lección. Y allí en la lección pues simplemente pues estamos resumiendo y pasando de manera rápida, pero ahí usted en la guía va a encontrar esto mucho más mejor explicado y usted va a poder profundizar mejor en lo que es la historia de la iglesia. Y es muy importante, les digo esto, es muy importante conocer a ciencia cierta y digámoslo con veracidad lo que es el ministerio de la iglesia y cómo empezó la iglesia a surgir en el primer siglo. Entonces, esto es una síntesis y pues estamos resumiendo toda la información. Y empezamos en el punto uno, que sería la historia de la iglesia. Dice, la historia de la iglesia es la historia de hombres y mujeres en acción, perdón, es la historia de hombres y mujeres en acción por Dios. Es la historia del pueblo de Dios continuando el ministerio de Cristo en el mundo. Incluye las actividades en la vida de la iglesia y la promulgación de la fe cristiana al paso de los siglos. La lección va a presentar tres periodos importantes de la iglesia. Entonces, usted ya sabe muy bien esto, ya lo ha leído. La Biblia nos muestra lo que serían los cuatro evangelios, los tres evangelios sinópticos y el evangelio del apóstol Juan. Después viene lo que sería la historia de la iglesia del libro de los Hechos y a partir de ahí diferentes cartas que nos hablan acerca de diferentes vivencias que tuvieron algunos líderes de la iglesia como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Santiago, Judas, Timoteo, bueno, y todos estos libros y cartas que usted ya conoce de la Biblia. Pero ¿qué quiere decir esto? Que hombres y mujeres accionaron en fe y predicaron la palabra de Dios. Y quiero centrar aquí algo importante que hoy en día he estado escuchando mucho en las redes sociales. Y es que a veces hoy en día se está desestimando la labor de algunos líderes de la iglesia de esta época. Hoy en día mucha gente dice, no, pero es que hermano, yo no creo, yo creo en la Biblia, yo creo en la palabra de Dios, creo en las enseñanzas de Jesús de los evangelios, pero yo no creo en el apóstol Pedro. Ese mensaje del apóstol Pedro era un mensaje muy, muy raro. Pedro hablaba bajo su propio conocimiento, mas no hablaba de parte de Dios. Otros dicen, no, yo creo en Dios, creo en la Biblia y acepto toda la Biblia, pero no acepto las cartas de Pablo porque Pablo era un hombre machista, era un hombre clasista, era un hombre religioso y su mensaje es un mensaje de religiosidad que no aplica hoy en día. Hermanos, la Biblia, que es la palabra de Dios, inspirada por Dios, inerrante e infalible, no se equivoca y no tiene ningún error, eso es lo que quiere decir, es la palabra de Dios. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si usted no cree en los escritos del apóstol Pablo, si usted no quiere creer en los escritos del apóstol Juan, si usted no quiere creer en los escritos del apóstol Pedro, es un problema, ¿cierto? Pero si usted hace eso, está desestimando el poder y la autoridad que tiene la palabra de Dios, o sea, la Biblia. ¿Y qué quiere decir esto? Que usted está deslegitimizando, es la palabra correcta, o no dándole validez correcta a lo que hombres y mujeres en Dios hicieron en el primer siglo. Y le aseguro que lo que esa gente tuvo que atravesar en ese ministerio que empezó de la iglesia es muy complicado y ni usted ni yo probablemente seríamos capaces de hacer lo mismo que ellos hicieron. Entonces, no desestimemos nada de lo que estas personas hicieron en el ministerio de la iglesia, porque usted va a encontrar ahorita más adelante que de pronto vamos a tocar el tema de los mártires de la iglesia y hay muchas historias que cuentan lo que estos mártires hicieron, cómo fortalecieron su fe, cómo creyeron en Dios a pesar de las circunstancias y simplemente por hoy en día, por moda o porque a mí no me gusta, yo no puedo simplemente desestimar lo que ellos hicieron. Así que tengamos en cuenta que la historia de la iglesia se escribe entre hombres y mujeres que decidieron hacer la voluntad de Dios. Entonces, esta lección presenta
tres épocas, periodos importantísimos de la iglesia, lo que sería el Pentecostés hasta el año 500 después de Cristo, del año 500 después de Cristo al 1500 y del 1500 a lo que sería hoy en día la actualidad. El primer periodo tiene la característica de vivir por la fe. Recuerda que más o menos en el año 300 y algo es que entra Constantino y ya la iglesia deja de ser perseguida, pero más o menos 200 y algo de años la iglesia fue perseguida, fue masacrada, los cristianos fueron acrimillados, fueron llevados esclavos y cautivos y fueron usados como carnada para los gladiadores, para los leones en los coliseos romanos. Así que la gente realmente de esos primeros 500 años de la iglesia, bueno, no 500, de los 450 años de la iglesia primeros, fue gente que vivió su vida con fe y vivió su vida al límite, digámoslo de esta forma. Probablemente les tocaba esconderse para predicar la palabra, probablemente a muchos les tocó entregarse como tal y dar su vida por el evangelio, y esta gente de verdad vivió en la fe. Hoy en día, si predicamos la palabra y nos colocan un mal comentario en redes sociales, nos deprimimos. Y esa gente muchas veces tuvo que ser llevada cautiva y ver morir a sus familiares, a sus hijos, incluso a sus propios padres, a ellos mismos, y aún así no negar la fe. El segundo periodo, que es el periodo medio, tiene el título de unirse al mundo. ¿Por qué? Porque fue allí cuando la iglesia empezó a tener ya más, ¿cómo se dice?, más prestigio y ya no estaba la creencia del cristianismo solamente entre lo que sería el pueblo, el vulgo, sino que empezó a crecer entre lo que llamaríamos la aristocracia o lo que llamaríamos las personas de renombre, reyes, personas que tenían mucho poder y autoridad en las épocas del año 500 al 1500. Incluso ya en este momento, en esta época de la iglesia, cuando se unía al mundo, la iglesia deja de ser perseguida para ser perseguidora. Y es cuando nacen lo que llamamos las famosas cruzadas. Y bueno, todo esto que usted de pronto en algún momento ha escuchado. Y si usted no lo ha escuchado, pues busque más información en internet acerca del tema de lo que fue la iglesia del año 500 al 1500. Fue tiempo donde la iglesia se estableció, tomó más fuerza y la iglesia dejó de ser simplemente la fe de la gente a convertirse en la fe de un imperio. ¿Listo? Y obviamente pues el imperio romano de ahí para allá empezó en decadencia, pero eso es otro tema. Y lo que llamaríamos ya el periodo moderno de la iglesia, que es del año 1500 hasta la actualidad, que es donde empiezan a ser los misioneros que empiezan a viajar a regiones desconocidas. Recuerda que después del 1500 es cuando empiezan a ser conquistadas lo que sería América, ¿cierto? Entonces lo que sería todo lo que sería el norte de América, el Centroamérica y Suramérica, llegan diferentes países, llegan los holandeses, llegan los portugueses, llegan los españoles, llegan los ingleses, y empieza todo ese tema de tomar territorio de nuevas tierras y empieza como tal pues a predicarse el evangelio a otras personas. Bueno, a predicarse no, la verdad fue a imponerse lo que sería la religión tradicional en la iglesia, en el mundo que estaba empezando a ser conocido. Entonces vamos a ver un poquito lo que sería cada uno de estos puntos. Primer periodo, viviendo en la fe. La historia de la iglesia inició en Jerusalén como consecuencia de la vida y obra de Jesucristo. Después de su muerte y resurrección, Cristo dio a sus discípulos la comisión de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Ya se lo conoce usted. La iglesia fue dada a luz mediante la obra del Espíritu Santo el día del Pentecostés. Y la iglesia primitiva vivió tiempos de persecución, pero también tiempos de crecimiento y expansión del Evangelio. Eso es lo tremendo, que aun cuando más se afligía a los cristianos, más cristianos se mataban, más cristianos eran tomados cautivos, más se extendía el Evangelio del Señor en esa época. Y en esa época no habían redes sociales, en esa época no había todavía imprenta, en esa época todavía no había la Biblia, así como usted hoy en día yo la conocemos, la Biblia todavía estaba terminando de ser escrita, todavía los cánones no se habían realizado, no se había realizado no se había realizado sí, el canon bíblico como tal, no se había realizado lo que serían los concilios para poder establecer qué cosas sí eran de Dios y qué cosas no eran de Dios, así que esta gente tuvo realmente que creer y accionar de una vez y dejar y que su fe fuera probada y llevarla al límite. Dios actuó por medio de personas comunes para continuar el ministerio de Cristo en el mundo. Entonces vamos a ver, hay mucha información acerca de esto y yo le motivaría a usted que si tiene el tiempo y ojalá lo saque, pueda buscar algunos libros que hay acerca de esos temas donde se puede usted ver muchas historias de gente que en esa época creyó en Dios, que entregó su vida por el Evangelio
Y son situaciones, o sea, usted lee esas historias y usted dice, yo estoy de verdad siendo un privilegiado en el momento en el que estoy viviendo, en el momento en que puedo expresar mi fe, porque esas personas vivieron situaciones muy complicadas en esa época de los inicios de la iglesia. Ya en el segundo periodo, perdón, que es el periodo medio, que es lo que ya les había explicado, uniéndose al mundo, dice que durante este periodo ocurrieron cambios importantes dentro de la iglesia. Ya aquí empiezan a ver lo que fueron los concilios, el concilio de Nicea y todos los otros, donde empiezan a hacer lo que llamaríamos el credo niceno, el credo apostólico, empieza a establecerse lo que sería la divinidad de Jesús, que Jesús sí era 100% hombre, 100% Dios, se empiezan a establecer lo que es los principios de la Trinidad, principios básicos como que Jesucristo sí había venido en carne, a establecer qué libros de la Biblia iban a ser, qué libros iban a ser parte del canon del Nuevo Testamento, y bueno, y todo esto que se surge en esta época de este periodo. Entonces, durante este periodo ocurrieron cambios importantes dentro de la iglesia se unió al poder político y comenzaron a aparecer ambiciones y luchas de poder, eso ya se los expliqué, que la iglesia dejó de ser perseguida, ahora ser perseguidora, la oración se desarrolló en grandes catedrales y basílicas, entonces ya no era simplemente reuniones pequeñas, sino que se hacían en lugares majestuosos con atuendos supremamente lujosos, oro por todos lados. Entonces, también surgieron tradiciones y prácticas que alejaron muchos creyentes de la sencillez del Evangelio. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Y la iglesia atravesó conflictos y condiciones que debilitaron su ministerio redentor para el mundo. Aquí cuando empiezan a hacer el tema de los papas, cuando empiezan a hacer que el tema de que la iglesia católica romana empieza a tomar posesión y empieza a dar muy mal testimonio al mundo y empieza a haber todo llamémoslo, no una división, pero sí ¿cómo se dice? Una problemática grande entre la misma iglesia, que aquí es cuando nace más o menos no, perdón, aquí es cuando nace el tema del protestantismo, donde se levanta Martín Lutero y establece las 91, las tesis, perdón, las 95 tesis y las coloca allí en Gutenberg. Así que empiezan a hacer la imprenta, empieza a hacer traducir la Biblia a otros idiomas. Entonces es todo un periodo importantísimo bueno, la finalización de un periodo y el inicio de uno nuevo, que sería el descubrimiento de la libertad. Y allí entonces dice que el periodo moderno trajo cambios importantes en la iglesia, la libertad de conciencia, permitió leer la Biblia bajo ciertos criterios propios. Recuerda que en esa época solamente la Biblia la leían los sacerdotes, que la leían ellos y la predicaban, bueno, la leían en latín. Entonces la gente no sabía lo que estaba diciendo la Biblia, solamente decían, el padre leyó en latín y la explicó en español. Ya, pero después empezaron a ver lo que serían las traducciones distintas y allí pues nace lo que sería la traducción al alemán, la traducción al inglés y a otros muchos otros idiomas. Y esa gente que hizo esas traducciones murieron quemados por causa de traducir la Biblia a otros idiomas. La iglesia buscó nuevamente la verdad y surgieron movimientos de reforma. También apareció una gran diversidad en las formas de culto y en la participación de la congregación y muchas comunidades comenzaron a unir servicio espiritual con el servicio de la sociedad. Empiezan a hacer la obra social, desarrollo de escuelas, hospitales, comedores infantiles y campañas evangelísticas. Aquí ya empiezan a hacer todo lo que sería la iglesia actual, que empiezan a ver las famosas cruzadas evangelísticas, lo que serían las misiones con trabajo social para impactar todo lo que sería este sector de América. Entonces, todas estas situaciones que ayudaron a que el Evangelio hoy en día se extendiera en todos estos sectores, trabajando con las personas y predicándoles la palabra de formas mucho más cercanas a las personas y que entendieran que el Evangelio también traía prosperidad, traía ayuda económica y traía también conocimiento de la palabra, pero también ayuda conocimiento de las personas para ciertas áreas, como la medicina, la educación y todas estas áreas importantes de nuestras vidas y de la sociedad como tal. Entonces, en resumen de esta lección número 3, ¿qué vemos? Uno, que el tema principal, por ejemplo, la historia de la iglesia, ¿cuál es la idea principal? Pues que la iglesia continúa el ministerio de Cristo en el mundo. Los periodos que ya vimos, periodo antiguo, la iglesia vive en la fe, se expande el evangelio, periodo medio, la unión con el mundo debilitó el ministerio redentor y el periodo moderno, que es la libertad que permitió buscar nuevamente la verdad bíblica. Ahora la pregunta es, ¿qué periodo estamos viviendo en este momento? Y ya hay un nuevo periodo.
que empezó a surgir, diríamos que del año 2000 en adelante, porque aquí dice que el año 1500 en adelante, pero ya podríamos partir y decir que a partir del año 2000 entra un nuevo periodo. ¿Y por qué empieza a haber un nuevo periodo? Ah, porque es que del año 1500 al 2000 pasaron muchas cosas. Hubo avances tecnológicos, hubo la llegada del hombre a la luna, hubo el nacimiento de lo que es el Internet y muchas otras cosas digitales que usted ya hoy en día conocemos. Entonces, usted y yo, aunque aquí en la guía no está, pero dentro de unos cuantos años va a aparecer esto, y es que a partir del año 2000 al día de hoy, llamaríamos que estamos en el periodo posmoderno de la iglesia. ¿Y por qué? Ya lo sabemos, el periodo posmoderno. ¿Qué quiere decir esto? Ya empiezan a nacer diferentes denominaciones cristianas, ya hoy en día incluso nosotros ya no somos pentecostales, ya somos neopentecostales, si no lo sabía, porque se han involucrado muchas creencias y prácticas de otras denominaciones y ya el pentecostalismo como nació, ya hoy en día no se practica, así que hoy en día yo y yo somos, que llamaríamos neopentecostales. Entonces, esto es para entender que la iglesia va trascendiendo, va creciendo y se va adaptando. Ahora, ¿cuál es el reto hoy en día? El reto hoy en día de nosotros como creyentes, uno, es ser fieles a la palabra. Dos, dar testimonio y que la gente vea en nosotros a Cristo y vea reflejada la palabra de Dios en nosotros. Y tercero, adaptarnos al entorno que estamos viviendo y predicar la palabra de la forma más correcta posible. Usar los medios que tenemos. Por eso usted ve que la iglesia hoy en día transmite por YouTube para que queden los registros de lo que se hizo, para que la gente que no pudo ir a la iglesia porque se enfermó, porque estaba lloviendo, pueda ver los cultos y toda una cantidad de cosas que se realizan para que la gente pueda ser edificada por medio de otros medios digitales. Así que usted y yo no podemos quedarnos simplemente, como se dice, en un modelo que ha funcionado durante mucho tiempo, sino que tenemos que avanzar, crecer y desarrollarnos de la mejor forma conforme a lo que estamos viviendo. Ya ahorita venimos en una nueva época, que es el tema de la inteligencia artificial, así que todo esto debemos nosotros poderlo usar para que la predicación de la palabra sea más exacta y podamos, pues digámoslo de alguna forma, exponer el mensaje de la forma más correcta posible y con las mejores dinámicas y explicaciones correctas que podemos encontrar por medio de todo lo digital que podemos usar hoy en día. Videos, libros, audiolibros, podcasts y todas estas cosas. Entonces, hermanos, esta ha sido la lección del día de hoy. Bueno, en conclusión, la historia de la iglesia muestra conflictos, cambios, victorias a través de diferentes tiempos y Dios continúa orando por medio de su pueblo para cumplir su propósito redentor en el mundo. Entonces, esta ha sido la lección del día de hoy. Espero que usted pueda leer la guía como tal, el PDF, y pueda profundizar más en estos temas ya que de manera más específica y de esta forma pueda realizar las evaluaciones también a tiempo para que pues todo esté en orden. ¿Listo? Entonces, de esta forma terminamos la lección número 3 de el Ministerio de la Iglesia, módulo 207.